Juan capítulo 18. Cuando Jesús hubo dicho estas palabras, salió con sus discípulos al otro lado del arroyo de Cedrón, donde había un huerto, en el cual él entró y sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque Jesús muchas veces se había reunido allí con sus discípulos. Entonces Judas, tomando una compañía y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, vino allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de venir sobre él, salió y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús de Nazaret. Jesús les dijo: Yo soy. Y Judas, el que le entregaba, también estaba con ellos. Y cuando él les dijo: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Entonces les volvió a preguntar: ¿A quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús de Nazaret. Respondió Jesús: Os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese la palabra que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Entonces Jesús dijo a Pedro: Mete tu espada en la vaina. La copa que mi Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces la compañía y el tribuno y alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron, y le llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año. Y Caifás era el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un hombre muriese por el pueblo. Y Simón Pedro seguía a Jesús, y también otro discípulo. Y aquel discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba afuera, a la puerta. Entonces salió aquel discípulo que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la criada que guardaba la puerta, y metió dentro a Pedro. Entonces la criada que guardaba la puerta dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Él dijo: No soy. Y los siervos y los alguaciles que habían encendido unas brasas porque hacía frío, estaban de pie y se calentaban. Y Pedro también estaba con ellos de pie, calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: Yo manifiestamente he hablado al mundo. Yo siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde siempre se reúnen los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído qué les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Y cuando él hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí dio una bofetada a Jesús, diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Le respondió Jesús: Si he hablado mal, da testimonio del mal. Y si bien, ¿por qué me hieres? Entonces Anás le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Y estaba Pedro en pie calentándose. Y le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él negó y dijo: No soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿No te vi yo en el huerto con él? Y Pedro negó otra vez. Y enseguida cantó el gallo. Y llevaron a Jesús de Caifás al pretorio. Y era de mañana. Y ellos no entraron al pretorio para no ser contaminados
y así poder comer la Pascua. Entonces Pilato salió a ellos y dijo: ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: Si éste no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces Pilato les dijo: Tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: A nosotros no nos es lícito dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra de Jesús que había dicho, indicando de qué muerte había de morir. Entonces Pilato entró de nuevo al pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto de ti mismo, o te lo han dicho otros de mí? Pilato respondió: ¿Soy yo judío? Tu nación misma y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. Pilato entonces le dijo: ¿Acaso eres tú rey? Jesús respondió: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Pilato le dijo: ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: Ninguna falta hallo en él. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces otra vez, diciendo: No a éste, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón.